Hola chicos, en este vídeo, vamos a explicar el tema de la antigua Roma, ¿vale? Vamos a ir pasando las diapositivas, como en el anterior vídeo que iba sobre la antigua Grecia, y nada, vamos a ir explicando sobre todo lo que va a entrar en el examen. Vais a ver diapositivas de más información sobre la antigua Roma, que bueno, que está bien que os lo leáis, ¿vale? Pero vamos, yo siempre voy a recalcar lo que va a entrar en el examen. Lo primero de todo es saber cuál es el origen de Roma. Fijaos, esto era un poco esto es un poco un mapa del Mediterráneo, ¿vale? Aquí tenemos Europa, aquí tenemos África. Y bueno, al mismo tiempo que Alejandro Magno realizaba sus conquistas, bueno, veis también aquí dos polis muy famosas de la antigua Grecia, de las que hablamos, Atenas y Esparta, ¿vale? Pues al mismo tiempo que Alejandro Magno realizaba sus conquistas, pues pasaban otras cosas en la península itálica, ¿vale? Lo que hoy en día es Italia, ¿vale? En un principio, en lo que hoy en día es Italia, vivían varios pueblos diferentes, ¿vale? Por un lado estaban los etruscos, en el norte y centro de la actual Italia, y en el sur, como vimos ya en el tema de la antigua Grecia, había algunas polis griegas, ¿vale? Esto era una zona que la habían colonizado los griegos, que habían ido los griegos navegando y habían ido formando pueblos y ciudades en estas zonas, ¿vale? Sobre todo para favorecer el comercio, ¿vale? Luego con las polis griegas, porque había ciertos productos en esta zona que les interesaba a los griegos. Y en la zona central de Italia existía una tribu, ¿vale? De gente que se llamaban los latinos, ¿vale? ¿Por qué se llamaban los latinos? Porque hablaban latín, porque su idioma era el latín, ¿vale? En un principio los latinos pues eran un pueblo débil, era un pueblo menos avanzado que los etruscos y los griegos. Pero poco a poco fueron aprendiendo de ellos. Formaron algunas aldeas y hubo una a orillas del río Tíber, que es este de aquí, que poco a poco fue creciendo y se convirtió en la ciudad de Roma, ¿vale? Entonces, a partir de entonces se les llamó a los romanos. Los romanos, bueno, su historia es una historia, bueno, pues fascinante, ¿vale? Que ocupa muchísimos siglos. En un principio, pues los romanos formaban un pueblo pues muy poco poderoso, ¿vale? Y que se limitaba simplemente a la ciudad de Roma, que antes, como he dicho, había sido una aldea. Pero luego, con el paso de los siglos, vamos a ver que se convirtió en uno de los imperios más grandes de la humanidad, ¿vale? Pasó a tener gran parte de Europa. Gran parte de Europa pasó a ser territorio romano, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos todavía en esa época en la que eran simplemente una pequeña ciudad. Entonces, poco a poco fueron creciendo y terminaron conquistando toda la península itálica, ¿vale? Terminaron venciendo tanto a los etruscos como a los griegos, ¿vale? Los etruscos finalmente se mezclaron con los romanos, ¿vale? Y los griegos los mantuvieron como aliados y finalmente los conquistaron también, ¿vale? Y estos romanos, ¿cómo era su sociedad? ¿Cómo se comportaban y todo eso? Bueno, lo vamos a ver. Aquí tenemos alguna imagen de romanos, de romanas también, ¿vale? Entonces, estos romanos que venían de los latinos, como hemos visto, se dividían básicamente en su sociedad en patricios, que eran los más ricos y cuyos antepasados eran romanos, ¿vale? Y los plebeyos, que solían ser los más pobres, aunque también había plebeyos que eran ricos, pero como sus antepasados no eran romanos, como eran extranjeros de origen, entonces se les consideraba plebeyos. Los patricios eran realmente los que tenían la mayor parte de privilegios en la sociedad, ¿vale? Eran los que gobernaban, ¿vale? Los que ocupaban los cargos más importantes en la política y en el ejército. Y los plebeyos, pues nada, se limitaban a obedecer a los patricios. Luego también había esclavos, como os acordáis en la antigua Grecia también, ¿vale? Como en otras civilizaciones de la época. Entonces teníamos los patricios, los plebeyos y los esclavos. ¿Y cómo era el sistema político romano? Pues el sistema político romano fue cambiando a lo largo de la época, ¿vale? En un principio Roma fue una monarquía, ¿vale? Roma tuvo reyes, pero al último rey, Tarquinio Soberbio, tuvieron problemas con él, ¿vale? Intentó, bueno, se dice que intentó abusar de una de las hijas de una de las familias patricias, ¿vale? Y que entonces por eso lo expulsaron. No se sabe si esa historia, hoy en día no se sabe si esa historia fue cierta, ¿vale? Pero bueno, primero hubo reyes y luego hubo una república en Roma, ¿vale? Y en esa república romana, que duró desde el 509 al 27 antes de Cristo, ¿vale? Fijaos, casi 500 años, ¿quién gobernaba? Pues gobernaba el Senado, ¿vale?
¿Y qué era el Senado? Pues era una especie de asamblea, una especie de consejo formado por las familias más importantes, por los miembros de las familias patricias más importantes, ¿vale? ¿Y qué hacían estos patricios que se reunían en el Senado? ¿Qué hacían los senadores? Pues elegían a los gobernantes, ¿vale? Cada año, que eran los cónsules, ¿vale? Y en caso de guerra, pues se nombraba un dictador que concentraba todo el poder, pero solamente por un periodo limitado de tiempo. Solamente, pues imaginaos que había una guerra o había una crisis muy fuerte, pues le daban todo el poder a un dictador, ¿vale? Claro, es diferente al concepto de dictador que tenemos hoy en día. Hoy en día un dictador, pues es alguien, es un gobernante, ¿no? Que nadie lo ha votado, ¿vale? Que se ha puesto él mismo en el poder, ¿vale? Bueno, hay veces que lo votan, pero bueno, luego se quedan y no quieren salir del poder aunque pierdan elecciones ni nada, ¿vale? Y entonces se quedan hasta que mueren, casi. ¿Vale? En esa época no solamente los dictadores eran una solución temporal, ¿vale? Cuando había una situación de crisis o una situación de guerra, pues estaba el dictador. Le daban todo el poder al dictador y luego ya cuando se terminaba la guerra o esa situación de crisis, el dictador se iba. Aquí tenemos una imagen del Senado, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poco de las guerras que tuvo Roma y de cómo se fue expandiendo por el Mediterráneo. Veréis, en ese momento, mirad, Roma ya había conquistado la mayor parte de Italia, había absorbido a los etruscos y a los griegos. Em, las dos potencias, ¿vale? Los dos países más poderosos, los dos imperios más poderosos dentro del Mediterráneo eran por un lado Roma y por otro lado Cartago. Cartago era una ciudad que estaba en la actual Túnez, ¿vale? ¿Veis? Aquí está en el norte de África y que eran descendientes de los fenicios, que era un pueblo que venía del Líbano, ¿vale? Entonces Cartago también se había hecho muy poderosa como Roma. Roma aspiraba a ser la potencia más poderosa del Mediterráneo y entonces tenía esta competencia de Cartago y era cuestión de tiempo que entraran en guerra. Y finalmente lo hicieron en las guerras púnicas, en las llamadas guerras púnicas. ¿Vale? Roma finalmente venció a Cartago en las guerras púnicas. Hubo un general cartaginés muy famoso, no sé si os sonará, que se llamaba Aníbal, ¿vale? Que cruzó los Alpes en elefantes, ¿vale? Intentó llegar a la ciudad de Roma, pero no pudo conquistarla y finalmente fue derrotada por los romanos. Y los romanos, para que no volviera a ser una amenaza Cartago contra ellos, finalmente lo que hicieron fue destruir la ciudad, esclavizar a la población y echar sal a la tierra para que no volviera a crecer nada, ¿vale? O sea, para que Cartago desapareciera por fin, ¿vale? Finalmente. O sea, un poco mala gente fueron los romanos con Cartago. Y entonces a partir de entonces ya no tuvo ningún competidor Roma, ningún competidor serio, ¿vale? Y entonces pudo conquistar más fácilmente varios territorios, Roma. Conquistó Grecia, por ejemplo, que ellos admiraban muchísimo los griegos, los romanos, ¿vale? O sea, los griegos los trataban un poquito mejor. Conquistaron Hispania también. Y la Galia, lo que hoy en día es Francia, ¿vale? Aquí tenemos algunos datos de quienes vivían en Hispania, ¿vale? Pero ya los veremos cuando hablemos de los pueblos prerromanos. Todavía no vamos a detenernos en esto, ¿vale? Ni en las aportaciones ni en estas cosas, ¿vale? Entonces, vemos que hacia el siglo I antes de Cristo, ¿vale? Entre el 100 y el 1 antes de Cristo, esta era un poco la situación de Europa, ¿vale? Roma ya había conquistado la Galia, la actual Francia, Hispania, le faltaba todavía la zona de Asturias y Cantabria, Grecia también, parte de Asia Menor, ¿vale? El norte de África también, ¿vale? Entonces era el país más poderoso, el imperio más poderoso de Europa, Roma. Pero ¿qué pasó? Que en el siglo I antes de Cristo, dentro de Roma, hubo muchos problemas, ¿vale? Hubo varias guerras civiles entre patricios y plebeyos. Claro, los plebeyos estaban enfadados porque querían participar en política y querían tener más derechos de los que tenían, ¿vale? Querían también poder gobernar como hacían los patricios, ¿vale? Los patricios no querían. Entonces hubo guerras entre ellos. Luego también en esta época, pues, por ejemplo, hubo una rebelión de esclavos, ¿vale? Hubo un esclavo que se llamó Espartaco, que se reunió con otros esclavos y fueron liberando a otros esclavos que había por toda Roma y se enfrentaron y ganaron en varias ocasiones a ejércitos romanos. Ellos querían simplemente huir de Roma y ser libres en otra tierra, ¿vale? Pero finalmente los romanos, lamentablemente, derrotaron a Espartaco y a sus partidarios. Hay otro personaje bastante famoso que es Julio César, que apareció en esa época. Julio César era un general que se había hecho famoso en las guerras de la Galia, ¿vale? Conquistando la Galia, la actual Francia,
Y entonces, en esa época, como había muchas guerras, pues hubo algunos generales que intentaron tomar el poder, ¿vale? Con la excusa de que había mucho desorden dentro de Roma. Uno de ellos fue Julio César, que se intentó nombrar dictador vitalicio, ¿vale? O sea, como dictador para toda la vida, ¿vale? Hasta su muerte, pero fue asesinado por los senadores. Finalmente, su ahijado, que era Octavio César Augusto, se nombró emperador. Y así, en el 27 a.C., comenzó la etapa del Imperio Romano, ¿vale? Entonces, a partir del 27 a.C., seguía habiendo Senado, pero ya el Senado no era quien tomaba las decisiones más importantes de gobierno. Ahora era un emperador, ¿vale? Un emperador que es como un rey y el emperador se quedaba en el poder hasta que moría, ¿vale? O ya veréis hasta que lo asesinaban, porque normalmente eran asesinados los emperadores, ¿vale? El primer emperador fue Octavio, ¿vale? Octavio César Augusto. Y entonces comenzó la etapa del Imperio Romano, ¿vale? Y la etapa del Imperio Romano, aquí tenemos a Octavio César Augusto, duró desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, o sea, más de 500 años, ¿vale? Y después de que cayera, ya veremos, el Imperio Romano de Occidente, empezó la Edad Media, ¿vale? O sea que un poco más de 500 años. Y entonces, en esa época, Roma siguió conquistando territorios y alcanzó su expansión máxima, ¿vale? Así era en la época de la República Romana, que este mapa ya lo hemos visto, y así pasó a ser durante el Imperio Romano. Fijaos todo el territorio que conquistó. Llegó hasta Mesopotamia por el este, conquistó todo Egipto, ¿vale? La última faraona fue Cleopatra, y luego llegó hasta Britania por el norte, lo que hoy en día es Reino Unido, ¿vale? Conquistó toda esta zona. Lo que hoy en día es Alemania lo intentó conquistar también, pero los bárbaros, ¿vale? Los pueblos que vivían en esa zona, ¿vale? Los romanos llamaban bárbaros a todos los extranjeros, ¿vale? Entonces los pueblos bárbaros que vivían por esta zona derrotaron duramente a los romanos. Entonces no pudieron avanzar por ahí, pero aún así tenían un imperio gigantesco los romanos. Y bueno, y en todo este territorio fundaron ciudades muy importantes, que todavía hoy son importantes, ¿vale? París, Londres, ¿vale? Constantinopla. Constantinopla hoy en día es Estambul, ¿vale? Aquí está Roma, pues aquí estaba Constantinopla, ¿vale? Y se convirtió en la segunda ciudad más importante del imperio. La ciudad más importante, la capital, era Roma, pero había la segunda capital, podemos decir que era Constantinopla, ¿vale? La actual Estambul. Y en Hispania, que ya lo veremos cuando hablemos de los pueblos prerromanos y de la romanización, en Hispania los romanos fundaron también otras muchas ciudades, ¿vale? Tarragona, que la llamaron Tarraco, ¿vale? Toledo, que la llamaron Toletum, Caesar Augusta, que es Zaragoza, Emérita Augusta, que es Mérida, Córdoba, que es Córdoba, ¿vale? Una gran cantidad de ciudades. Bueno, aquí tenéis, por si queréis verlo, ¿vale? Los distintos tipos de edificios romanos. Tenemos aquí el anfiteatro, donde se celebraban peleas de gladiadores. El teatro, donde veían los romanos sobre todo las comedias, que les gustaban mucho las comedias. Y las atelanas también, que eran como pequeñas obras de teatro cómicas, ¿vale? Como si dijéramos un sketch de hoy en día. Y los circos, donde se celebraban carreras de carros tirados por caballos. Ojo, no eran espectáculos con animales, ¿vale? Eran carreras que es verdad que había caballos, que era un animal, pero servían para realizar carreras, como digo, de carros tirados por caballos. Aquí tenemos, ¿vale? El circo, donde se celebran las carreras, el anfiteatro, el teatro. El arte romano también, ¿vale? Si tenéis interés. Y lo que va a entrar también en el examen son las causas de la caída del Imperio Romano, ¿vale? El Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo, o por lo menos una parte del imperio, la parte oeste, la parte occidental, ¿vale? ¿Y cómo se produjo eso? Para que se produjera eso, tuvieron que juntarse muchos factores, muchas causas, ¿vale? Pero ya podemos decir que a partir del siglo III el Imperio Romano entró en crisis, ¿vale? A partir del siglo III después de Cristo, a partir de 235, para ser más exactos, ¿vale? Se suele poner así esa fecha. ¿Por qué? Pues había varios motivos. Primero, el primer motivo es político. La situación política era muy inestable, ¿vale? Los emperadores duraban muy poco porque enseguida eran asesinados por rivales. ¿Qué hacían sus rivales? Normalmente, claro, cada emperador tenía su guardia, tenía como si fueran sus guardaespaldas, ¿vale?
su guardia personal de soldados, pues el rival del emperador lo que hacía era pagarles más a esos guardias, ¿vale? Pagarles más de lo que le pagaba el emperador para que lo mataran. Y eso solía ocurrir con bastante frecuencia, ¿vale? Hubo muchos emperadores romanos que fueron asesinados por sus rivales. Luego hay un motivo económico también. Claro, el Imperio Romano había alcanzado una expansión grandísima, ¿vale? Tenía un territorio grandísimo, pero ese territorio había que mantenerlo. Fijaos, había que pagar a un montón de soldados para que vigilaran las fronteras, ¿vale? Había que pagar también a un montón de funcionarios para gobernar todo este territorio tan amplio, ¿vale? Para que las decisiones que se tomaban desde Roma pues llegaran a todos los sitios del imperio, ¿vale? Y entonces todo eso había que pagarlo y algunos emperadores tuvieron la mala idea de empezar a raspar oro y plata a las monedas, ¿vale? Para no gastar tanto oro y plata, las monedas se hacían de oro y plata, ¿vale? Pues rasparles un poco de oro y plata, ponerles menos oro y plata de lo que tenían originalmente, ¿vale? Y entonces eso hizo que aumentaran bastante los precios, ¿vale? En la mayor parte del imperio. Luego también aumentaron los impuestos, hubo escasez de productos también, todo eso que aumentaron los precios y todo eso hizo que aumentaran los precios y entonces muchos romanos empezaron a emigrar al campo, ¿vale? Para trabajar porque se sentían más seguros trabajando para terratenientes en el campo, ¿vale? Que en la ciudad. Poco a poco entonces se empezó a producir una emigración del campo a la ciudad y entonces por eso, para algunos historiadores, podemos decir que la Edad Media empieza un poco ya aquí, ¿vale? Lo típico de la Edad Media no son ciudades grandes, sino que la mayor parte de la gente viva en el campo, ¿vale? Y que trabaje para nobles, ¿vale? Que sean campesinos que trabajan para nobles. Pues eso ya ocurría un poquito a finales del Imperio Romano, ¿vale? Ya empezó a ocurrir porque cuando se produjo la crisis económica hubo mucha gente que se fue de la ciudad, perdón, al campo. Luego, un cambio, que es que el imperio se volvió cristiano. Un emperador que se llamó Constantino, ¿vale? Que se estaba peleando contra un rival que era Magencio, y entonces, antes de una batalla contra Magencio, tuvo un sueño Constantino, y en él se le apareció Cristo y le dijo que si ponía su símbolo, el símbolo del cristianismo, en los escudos de sus soldados, pues iba a ganar esa batalla. Pues, a ver, fuera verdad o no, esta historia que os he contado, ¿vale? Que no está muy claro no está muy claro que soñara eso, ¿vale? Eso te puede dudar también, ¿no? El caso es que hubo una cosa que sí que es cierta, que es que Constantino ganó esa batalla y entonces se sentía muy agradecido a Cristo y entonces declaró, o sea, se volvió cristiano y empezó a permitir el cristianismo, ¿vale? Hasta entonces, durante muchos periodos del Imperio Romano, los cristianos habían sido perseguidos por los romanos, ¿vale? Pues a partir de entonces empezaron a ser tolerados, incluso el gobierno imperial de Roma empezó a pagar dinero para que se construyeran iglesias cristianas. Y finalmente, unas décadas después, otro emperador llamado Teodosio prohibió el resto de religiones que había en Roma, ¿vale? Y dijo que el cristianismo iba a ser la única. Luego, también para gobernarlo mejor, el emperador Diocleciano, hacia el 300 después de Cristo, dividió el imperio en dos. Uno iba a ser el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y otro sería el Imperio Romano de Oriente, con, con el futuro Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, ¿vale? Y ya finalmente tenemos la última causa, la causa final, que es la llegada de pueblos germanos, ¿vale? Las invasiones de pueblos germanos. Pues a partir del siglo IV a.C., muchos pueblos del norte y este de Europa, ¿vale? Del norte de Escandinavia y del este de Europa, se cree que en esa época hubo un pequeño cambio climático, bajaron las temperaturas y entonces eso hizo que muchos pueblos que vivían por aquí bajaran hacia el sur y se encontraron con las fronteras con el Imperio Romano, ¿vale? Entre ellos estaban, por ejemplo, los godos, ¿vale? Dentro de los godos, los visigodos y los ostrogodos, los vándalos también, los francos, los sajones también, ¿vale? Y entonces primero fueron a las fronteras con el Imperio Romano. Y en un principio, pues bueno, los romanos hablaron con ellos y los contrataron como mercenarios para que lucharan para Roma, ¿vale? Pero la tensión fue aumentando entre germanos y romanos. ¿Por qué? Había muchas veces que los romanos no cumplían su promesa de pagarles, ¿vale? Y además los veían como una amenaza a los germanos. Nunca los aceptaron mucho. Y luego los germanos, sobre todo los godos, pensaban que los romanos los trataban de forma injusta
y entonces aumentó un poco la tensión entre ellos, aunque muchas veces eran aliados, ¿vale? Sobre todo los godos muchas veces eran aliados de los romanos, pero también en otras ocasiones se peleaban contra ellos. Y finalmente la cosa se complicó, aquí tenemos unos guerreros germanos, la cosa se complicó cuando llegaron los hunos, ¿vale? Que eran un pueblo nómada que venía de la actual Mongolia, un pueblo nómada muy violento, y entonces cuando llegaron los hunos, a los pueblos germanos que había por ahí les entró mucho miedo, porque los hunos eran muy violentos, ¿vale? Con su rey Atila, no sé si sabéis el dicho, el rey Atila, fijaos cómo era, que decían que por donde pasaba no volvía a crecer la hierba, ¿vale? De lo violento que era, de lo bestia que era. Entonces hubo muchos pueblos germanos que huyeron de los hunos y se metieron dentro del Imperio Romano, ¿vale? Y entonces eso hizo finalmente que, bueno, que hubiera cada vez más peleas entre los romanos y los godos y los germanos, y finalmente los germanos se repartieron el imperio, ¿vale? Fueron saqueando ciudades y finalmente se repartieron el imperio romano de Occidente, ¿vale? La parte occidental del imperio romano, esta de aquí, y la dividieron en varios reinos. Los visigodos se quedaron primero con la Galia, luego se quedaron con Hispania, porque los francos llegaron y los echaron de la Galia, los ostrogodos se quedaron con Italia, y los anglos y sajones, por ejemplo, se quedaron con lo que hoy en día es Inglaterra, ¿vale? Pues nada, hubo distintos pueblos germanos que se repartieron el imperio. Pero, por otro lado, el Imperio Romano de Oriente resistió y pasó a llamarse Imperio Bizantino. Y ya finalmente, en el 476 después de Cristo, hubo un pueblo bárbaro que se llamaban los érulos, que echaron al último emperador romano, que se llamaba Rómulo Augusto. Curiosamente se llamaba Rómulo igual que el mítico primer rey que tuvo Roma muchísimos siglos atrás, ¿vale? Casi 1000 años atrás. O sea que el primer rey de Roma se llamó Rómulo, supuestamente el primer rey de Roma, y el último emperador de Roma también se llamó Rómulo, ¿vale? Bueno, con esto habríamos terminado este tema. Nos queda de los pueblos prerromanos.